Muy buenas, Namaste. Hoy quiero hablarle a ustedes, mi querido público, de lo que es la penitencia. Pero antes de hablar de la penitencia, quiero decirle lo que es el pecado. El pecado no es nada más y nada menos que hacer las cosas contrarias a lo que dice las Santas Escrituras, o las Escrituras Sagradas, o los mandamientos divinos. El pecado, antes de uno ejecutar el pecado, uno tiene que entender lo que es el pecado, el concepto del pecado. El pecado tiene varios componentes. Primero es el deseo. El deseo se mezcla mucho con la inclinación. Uno muchas veces no está consciente de la inclinación, pero sí está consciente de lo que es el deseo. Por lo tanto, el deseo hace que la persona pueda caer en cierto tipo de actos pecaminosos. Después del deseo viene lo que es el pensamiento. Uno piensa mucho en eso, en las cosas que va a realizar, y luego comete el acto. Hay que determinar muy bien que tanto el deseo como el pensamiento, como la inclinación y el acto, muchas veces no están vinculados a lo que es lo pecaminoso. Lo pecaminoso, vuelvo y le repito, es lo que está en contra de lo que son las Sagradas Escrituras, en contra de los dictámenes que establecen o los mandatos que establecen las Santas Escrituras. Entonces, cuando uno ejecuta un acto que está en contra de las Sagradas Escrituras, entonces se comete un pecado. O los mandatos divinos. Es un pecado. Hay un montón de pecados. Ustedes saben mucho de cuántos pecados hay. Algunos le llaman 7 pecados capitales, pero realmente, aparte de eso, hay muchos pecados, pero muchos. Y entonces, estos tipos de pecados nos hacen llevar a nosotros a lo más profundo del infierno si nosotros no hacemos las penitencias. Los más profundos del infierno nos lleva estos pecados si uno no hace el acto de penitencia. Entonces, ¿qué más se le puede decir? La penitencia de por sí se divide en tres factores. La primera se llama la penitencia del karma. ¿En qué consiste la penitencia del karma? Sencillo. Si uno hace una actividad pecaminosa, entonces uno tiene que contrarrestar esa actividad pecaminosa con una actividad piadosa. Así se elimina. Está también el ayuno, está la caridad. Estos son tipos de penitencia llamado penitencia del karma. Cuando uno hace la caridad, uno va por cualquier lado haciendo caridad, usted está eliminando pecados. Pero ojo con eso, esta penitencia del karma no te elimina el pecado en sí. Lo que hace es que te cortan las ramas y las hojas de ese árbol que es pecado. Después de eso está la penitencia del jnana. La penitencia del jnana quiere decir el arrepentimiento. El arrepentimiento hace que uno no cometa el pecado. Claro, el arrepentimiento tiene que estar con el dolor. Es decir, si ustedes se arrepienten más no le duele el acto, entonces ustedes no se han arrepentido nada.
Para uno tener un buen arrepentimiento, uno tiene que dolerle ese acto, tiene que sufrirlo, tiene que padecer un dolor, un sufrimiento fuerte. Por eso, sentirlo de verdad, que de que ha pecado, y de ahí arrepentirse y prometerse, lo más importante de esto, prometerse no volverlo a hacer jamás. ¿Oyeron? Jamás. Esa es la penitencia del ñana. Entonces, ya vimos la penitencia del karma y la penitencia del ñana. La penitencia del ñana no te corta, no te quita el pecado del todo. ¿Por qué? Porque de ese árbol que es el pecado, agarra y te corta el tronco, no la raíz. Entonces, por la raíz puede otra vez brotar el pecado. Y es buena, muy efectiva, te ayuda, pero hay que arrancar el pecado de raíz. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de arrancar el pecado de raíz? A través de la penitencia del bhakti. Ese es el tercer paso de la penitencia del karma, del jnana y del bhakti. ¿Qué quiere decir penitencia del bhakti? Bhakti significa devoción. Entonces, la penitencia del bhakti o la devoción se decompone en 9, realmente son 9, pero le voy a dar 5 de esos 9. La primera es oír, o mejor dicho, escuchar. Con la escucha, cuando usted escucha por los oídos, por sus oídos, escucha, presta atención, esa escucha transforma. Por eso hay que escuchar la palabra de Dios, por eso que hay que escuchar las lecturas del Señor cuando se lee determinado tipo de lectura. De los pasatiempos divinos de la suprema personalidad de Dios. Ese tipo de pasatiempos tiene uno que escucharlo atentamente, y a través de esa escucha sucede algo en nuestro cerebro y en nuestra mente. Acuérdense de algo, averígualo, búsquelo a través del internet, neuroplasticidad. ¿Oyeron? Neuroplasticidad. Entonces se transforma en nuestro cerebro y se transforma nuestra mente cuando escuchamos. También está el cantar, la segunda parte, el cantar. ¿Cantar qué? Cantar las glorias de Dios, cantar los santos nombres de Dios. Cuando uno canta, sucede algo maravilloso en nuestro corazón, también en nuestra mente. Cuando uno canta, piensa, porque primero piensa lo que se canta. Entonces hay meditación. La tercera de las 5 que le dije que le iba a dar es sencillamente el recuerdo. El recordar al Señor es muy importante, demasiado. Ahí está, dentro del recuerdo está la meditación y está también lo que es la contemplación. Entre la meditación y la contemplación, eso es algo que sucede en nuestra mente y es algo espectacular. La cuarta cosa o el cuarto paso que nosotros deberíamos de tomar se llama la adoración. La adoración quiere decir postración, sumisión, uno con mucha humildad. Uno junta sus manos, las palmas y se inclina. Hay otro que se acuestan en el piso, hay otro que se arrodillan, hay otro que inclinan la cabeza, hay otro que le prenden una vela, etcétera, etcétera. Hay varias formas de adoración, pero la adoración nos permite a nosotros acercarnos al Señor. Y la quinta parte de las 5 que le dije que le iba a dar está el servicio devocional, servicio al Señor. Ese servicio al Señor es muy importante porque uno hace lo que el Señor nos dice que haga
Entonces, si el Señor nos dice que debemos amarlo, entonces hay que amarlo, hay que amarlo. Y hay que amarlo por encima de todas las cosas, porque el amor hace que uno se transforme en mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Estas tres penitencias del karma, del jnana y del bhakti nos transforman. Por favor, en los momentos que ustedes tengan, canten los santos nombres de Dios, invóquenlo con amor, invóquenlo con devoción, invóquenlo con adoración, como quiera, invóquenlo, no solamente una, ni 3, ni 50, ni 100, invóquenlo miles, millones de veces, invóquenlo al día, si se les es posible. Hagan eso y ustedes verán maravillas en su casa, en su hogar, en su mente, en su corazón y en la sociedad. Háganlo, por favor. Namaste.